Hola, bienvenidos a una entrega más sobre procesos cognitivos. Hoy hablaremos sobre un artículo de Gregory Hickok y David Poppel, que tiene por título La base neuronal de la percepción del habla. Bienvenidos. La mente debe averiguar al menos dos cosas cuando enfrenta la tarea de aprender un lenguaje natural. Uno de ellos es cómo transformar los patrones de sonido del habla en la representación de una declaración con significado. La otra es cómo reproducir esos patrones de sonido con la voz. Dicho de otra manera, la información del habla debe ser procesada a lo largo de dos rutas diferentes. Una ruta auditivo-conceptual y otra ruta auditivo-motora. Estas dos rutas de procesamiento implican circuitos parcialmente segregados en el cerebro y forman la base del modelo de doble ruta del procesamiento del habla. Hickok y Poppel, 2000. Siguiendo el camino del modelo clásico de Wernicke y propuestas paralelas en lo visual y somatosensorial, Miller y Goodall, 1995, y Dickerman y Hahn, 2007. Así, la división del trabajo propuso modelos de doble ruta, donde una ruta es sensorial conceptual y la otra sensorial motora, donde esto parece ser una propiedad organizativa general de la corteza cerebral. Este capítulo esboza el modelo de doble ruta como base para entender la anatomía funcional de procesamiento del habla y el lenguaje. Modelo de doble ruta del procesamiento del habla. El modelo de doble ruta establece que una primera estructura es la parte superior y porciones medias del lóbulo temporal. Están involucrados en el procesamiento de las señales del habla para la comprensión. La parte dorsal involucra estructuras en la región posterior del plano temporal y el lóbulo frontal subposterior, quienes se encargan de la traducción de representaciones acústicas de señales del habla en representaciones articulatorias esenciales para la producción del discurso. En contraste con la opinión generalmente aceptada donde el procesamiento del habla depende principalmente del hemisferio izquierdo, una amplia gama de pruebas sugiere que el flujo ventral tiene una organización bilateral, aunque con importantes diferencias de cálculo entre los dos hemisferios. La corriente dorsal, por otro lado, es tradicionalmente representado por el modelo que aparece en el artículo, un modelo que plantea el fuerte dominio del hemisferio izquierdo. Asimetrías computacionales. La hipótesis de que los procesos de nivel subléxico en el reconocimiento del habla están organizados bilateralmente no implica que los dos hemisferios sean idénticos desde el punto de vista computacional. De hecho, hay pruebas sólidas de las diferencias hemisféricas en el procesamiento de la información acústica y del habla. La base de estas diferencias es actualmente un debate, un punto de vista que defiende una perspectiva general de dominio para todos los sonidos. La diferencia gira en torno a la selectividad del hemisferio izquierdo, frente a la resolución espectral del hemisferio derecho. Es decir, el hemisferio izquierdo puede ser particularmente adecuado para resolver los cambios acústicos rápidos, mientras que el hemisferio derecho puede tener una ventaja en la resolución de los problemas espectrales. Una propuesta estrechamente relacionada es que los dos hemisferios difieren en términos de tasa de muestreo, con algunas regiones corticales auditivas izquierdas incorporando al sesgo un muestreo más rápido de 25 a 50 Hz, y el hemisferio derecho para un muestreo menor, entre los 4 y 8 Hz. Estas dos propuestas no son incompatibles, ya que existe una relación entre la tasa de muestreo y resolución espectral. El muestreo rápido permite al sistema detectar los cambios que ocurren en escalas de tiempo cortas, pero sacrifica la resolución espectral y viceversa. Correlaciones clínicas del modelo de doble flujo. El modelo de doble corriente, como el clásico modelo de Wernicke-Lichtheim, da cuenta de los principales síndromes de afasia clínica. Dentro del modelo de doble corriente, la afasia de Broca y la afasia de conducción se consideran síndromes relacionados con la corriente dorsal, mientras que la afasia de Wernicke, la sordera de la palabra y la afasia sensorial transcortical se consideran síndromes de la corriente ventral.
Ya hemos observado que la afasia de conducción puede ser conceptualizada como una interrupción de la integración auditiva motora, resultante del daño al área correspondiente. La afasia de Broca puede ser vista como una interrupción a las representaciones que codifican las acciones relacionadas con el habla en múltiples niveles, desde la codificación de características fonéticas de bajo nivel a secuencias de sílabas, incluso hasta secuencias de palabras en frases estructuradas. Aunque se considera que la zona de Broca y la afasia de Broca están ampliamente asociadas con déficit en el procesamiento sintáctico receptivo, este número está siendo seriamente cuestionado y sigue siendo discutible. Diferencias de sexo en la organización del lenguaje. Existen pruebas sustanciales de dimorfismo sexual en el cerebro, lo que plantea la cuestión de si hay diferencias de organización entre los sexos dentro de las corrientes de habla dorsal y ventral. Este tema no ha sido investigado a fondo, en parte porque las pruebas existentes sobre las diferencias entre los sexos en cuanto a la función cerebral relacionada con el lenguaje no han dado resultados consistentes. Es necesario seguir trabajando para abordar esta cuestión. Los modelos de doble corriente de organización cortical han demostrado ser útiles para comprender tanto el lenguaje como sistemas relacionados con la visión. Y, de hecho, han sido recurrentes en los modelos neuronales que se remontan a más de un siglo. Así, el concepto general de que el cerebro debe interconectar la información sensorial con dos sistemas diferentes, el conceptual y motor, no solo es intuitivamente atractivo, sino que tiene un historial probado en todos los dominios. En el idioma, el modelo de doble flujo proporciona una explicación de los trastornos clásicos del lenguaje y proporciona un marco para integrar y unificar la investigación en el ámbito psicolingüístico, tradiciones neurolingüísticas y neurofisiológicas. Todo esto sugiere que el marco de doble corriente está disponible como un modelo de organización del lenguaje y proporciona un contexto rico para orientar las investigaciones futuras. Muchas gracias.